Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Presidente, me pide una interrupción el congresista Ochoa y la otra interrupción la congresista Pariona. ¿Tiene la interrupción, congresista Ochoa? Gracias, presidente. Solamente para hacer una rectificación personal, cuando hacía mi intervención dije que no podíamos aprobar un proyecto de ley con presupuesto que disminuye menos de 1 millón de soles al sector de vivienda. Yo presido la Comisión de Vivienda. Y lo que en realidad estamos, presidente y ministro de Economía, estamos reduciendo más de 1.000 millones el presupuesto del sector. ¿Cómo contribuimos? ¿Cómo contribuimos en ese sentido? Entonces, básicamente para eso, presidente, y reiterar, obviamente, exhortar a todo el Pleno del Congreso para garantizar que la deuda social magisterial llegue por lo menos a alcanzar a los 500 millones de soles y señalar también, señor Premier, señor Ministro de Economía, que los auxiliares esperan el aumento y los administrativos de educación que tienen más de 7 años de contrata esperan, presidente, el nombramiento correspondiente. Muchas gracias, congresista Marisol. La segunda interrupción, congresista Pariona. Muchas gracias, presidente, a la congresista Glave. Presidente, se habló muchísimo sobre el impacto de las heladas, el friaje, este problema recurrente en nuestro país. El año 2018 se declaró en estado de emergencia en 11 regiones y 27 provincias y 55 distritos de zonas altoandinas. Entre ellas está Ayacucho. En las zonas altoandinas, presidente, vive cerca de 100.000 familias en viviendas, diríamos, no en condiciones óptimas y vulnerables a las inclemencias climáticas extremas. Y si bien se ha destinado un monto para atender a este sector, la reparación a sus viviendas, así como a través de cobertizos, estas comunidades no reciben proyectos para mejorar sus niveles de crianza de los camélidos sudamericanos como las llamas, las vicuñas, las alpacas. Creo que es importante avanzar en el diseño de un programa presupuestal para atender a los camélidos sudamericanos, algo que hemos ya conversado. Por excepción, para que concluya. Para cerrar, presidente, la idea es algo que hemos comentado con el ministro de Agricultura. Yo pediría además que el Ejecutivo pueda tomar en prioridad este tema. Es uno de los sectores que no está siendo atendido. Si bien llevamos las frazadas, los cobertizos y más atención con primera necesidad a las zonas afectadas por las heladas, esa vicuña que está en nuestro símbolo patrio, del cual nos sentimos orgullosos, está en riesgo precisamente porque no hay atención a las personas que se dedican a la crianza de estos animales, asimismo a los propios animales en términos de su salud, por ejemplo. Gracias. Puede continuar, congresista Glave. Presidente, a través suyo al congresista César Villanueva, Premier, este presupuesto es un presupuesto un poquito más descentralista, es verdad. Hemos logrado poner un poco más de recursos en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, es cierto, pero se le ha puesto un poco más de candados también a los gobiernos regionales para el uso de estos fondos, presidente. Pero lo que me preocupa sobre todo es que siendo nuestro primer ministro un primer ministro descentralista y habiendo venido el presidente de la República a decirnos que quiere un proceso descentralista en el país, este proyecto, colegas, tiene una disposición, la 55ª disposición final, que de pronto vuelve otra vez superpoderoso al Ministerio de Economía y Finanzas, presidente. Y varios de nosotros ya nos cansamos del superpoderoso Ministerio de Economía y Finanzas, que de pronto nos dice que esta ley de presupuesto va a ser inamovible. No existe ninguna posibilidad de ningún tipo de ley que valga más que la ley de presupuesto. ¿Por qué? Presidente, ese tipo de disposición en esto, en un gobierno que se supone quiere ser descentralista y planificador y de discusión y de consenso, nos pone una 55ª disposición final que dice que esta ley está por encima a cualquier otra norma jurídica. ¿Y a qué se están refiriendo? A la ley de negociación colectiva, presidente, y a los acuerdos y los convenios colectivos que tienen los trabajadores. No puede ser, presidente. No puede ser que una vez más, y le digo al presidente de la Comisión de Presupuesto que está acá, el congresista Alcalá, que no podemos nosotros permitir una vez más que
que a pesar de que este Congreso ya votó, presidente, el 18 de noviembre votamos la ley de negociación colectiva, porque dijimos que nosotros sí estaríamos a la altura del pedido del Tribunal Constitucional y la exigencia de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, y aprobamos aquí, colegas, una ley de negociación colectiva. Y ahora esta ley de presupuesto, otra vez en su famoso artículo 6, desconoce la negociación colectiva. Entonces, pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto que incluya en el artículo 6 que esas prohibiciones se exceptúan el proceso de negociación colectivo en lo que establece ese artículo. Y que el proceso de negociación colectiva pueda fluir. ¿Sabe por qué, presidente? Porque no tiene sentido que tengamos a FENTASE, que tengamos a los trabajadores aquí en la puerta, que tengamos a los trabajadores del Poder Judicial, de Salud, todos los noviembres exigiendo que se respeten los acuerdos. Señor ministro, no solamente se trata de los empresarios, se trata de los trabajadores. Ojalá el presidente, así como es fuerte frente a este Parlamento, cosa que nosotros hemos saludado, y es fuerte aquí diciendo que quiere luchar contra la corrupción, ojalá que vaya a CADE y le diga al señor Roque Benavides que aquí nadie persigue empresarios, que tienen que responder por lo que ellos han causado al país también. Que no puede ser. ¿Dónde está el señor Valareso? ¿Y la responsabilidad de los exmiembros de CONFIEP? ¿O dónde está la responsabilidad del Club de la Construcción? Por favor, que el presidente le hable claro a los empresarios y no solamente a quien le conviene hablarle claro. Que sea firme en la lucha contra la corrupción y que escuche. Presidente, tienen que escuchar a los trabajadores. No puede ser. ¿Saben cuánto es una CTS para el decreto legislativo 276? 68 soles. No puede ser que todos los años, Premier, todos los años vienen aquí los trabajadores a rogar que podamos subir la CTS. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Colegas, demos el ejemplo, podemos hacerlo. Podemos aquí nosotros hacerlo y exigirle al ministro de Economía que no puede ser un todopoderoso y que tiene que reconocer derechos laborales, negociación colectiva, derechos laborales. Por eso, presidente, sí pedimos lo que ya otras voces aquí han pedido, y es que la bonificación de CTS sea de 20 remuneraciones mínimas vitales en forma permanente para los trabajadores del decreto legislativo 276. No podemos seguir jugando con la jubilación de nuestros ancianos. No podemos seguir jugando con trabajadores y trabajadoras que tienen todo a través de bonos y no tienen un sueldo que luego pueda ser pensionable, que termina siendo un insulto para ellos y para ellas. Presidenta, en ese sentido, no se puede tener un artículo 9 nuevamente donde no se incluya que también están exceptuados de estas exoneraciones los convenios colectivos y los laudos arbitrales. Por eso le pedimos al presidente de la Comisión de Presupuesto que en el artículo 9 incluya el literal F y ahí incluya a los convenios colectivos y a los laudos arbitrales, presidente. Tiempo adicional. Estamos en un momento, presidente, en el que nuestro empleo, y en particular el empleo urbano, está cayendo. Ojo, las cifras que nos muestran nos dicen que el empleo no va tan mal, pero luego lo vemos desagregado y tenemos cada vez más subempleados, gente que trabaja por algunas cuantas horas, que precariza su existencia. Y uno de los pocos proyectos de trabajo directo para la población era Trabaja Perú, presidente. El año pasado nos dijeron que se iba a duplicar el presupuesto de Trabaja Perú. ¿Y este año qué hacen? Lo bajan de 124 millones a 90 millones. Trabaja Perú es el único programa del Estado que permite directamente inversión en la gente, en trabajo en la gente. Y entonces ahora no solamente no vamos a tener los 124 millones del año pasado, sino 90, presidente, y habían prometido duplicarlo. Entonces, presidente, al presidente de la Comisión de Economía, de Presupuesto, al congresista Alcalá, él sabe que Para que concluya. Para concluir, presidente, él sabe que este programa funciona. Es uno de los pocos programas, presidente, que tiene enfoque de género, de igualdad entre hombres y mujeres. El 70% son mujeres que trabajan en este programa. Y entonces, ¿qué cosa? Las capacitan, las certifican. Eso les permite entrar al mercado laboral y romper el vínculo de la dependencia. Y tiene además un enfoque para discapacidad. Siempre hay por lo menos una persona con discapacidad. Un poco de humanidad. Humanicemos este presupuesto, presidente.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Petroce. Presidente, me pide las 2 interrupciones del congresista de Belaúnde, por favor. Congresista de Belaúnde, las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, colega. Quiero dedicar estas palabras a rendir un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud mental en nuestro país. Diariamente, enfrentando estigmas, enfrentando temores, ayudan a que miles de peruanas y peruanos puedan tener una mejor calidad de vida. Corresponde a nosotros como sociedad ayudar a vencer todos los prejuicios que todavía el día de hoy existen en torno a la salud mental, pero corresponde a este Congreso de la República y a este presupuesto estar a la altura. Actualmente, el presupuesto de salud mental es solo 1.5% del total de presupuesto de salud, cuando organismos internacionales especializados en la materia señalan que debería llegar al 10%. Entonces, lo que yo pido es que el día de hoy podamos asegurar los 84 millones de soles que el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Salud Mental Comunitaria, aprobado por Decreto Supremo, pide para la implementación en el 2019 de 50 nuevos centros de salud mental comunitaria y 40 hogares protegidos. Los profesionales y trabajadores de la salud mental están comprometidos, están ilusionados con el cambio de paradigma que se está implementando en esta política pública. Tuve el privilegio de estar el día de la inauguración del primer centro mental de salud mental comunitario intercultural en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Y hay la ilusión del trabajo con la gente. Desde el Congreso apoyemos esa ilusión con el presupuesto adecuado para que esta sea una auténtica política nacional que llegue a todas las regiones del país. Gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Petroce. Gracias, señor presidente. Saludos a los señores ministros y a mis colegas de la representación nacional. Otro año, otro debate de presupuestos y seguimos en el sector cultura con el 0.34% del total del presupuesto nacional. 573 millones de soles. O sea que trabajar en el Ministerio de Cultura por la cultura no solamente requiere pasión, creatividad, también muchísima transparencia, sino mucha imaginación, porque con este presupuesto, ¿cómo hacemos? Necesitamos insistir en que la cultura es uno de los pilares de la sociedad. Le dan al Ministerio de Cultura la responsabilidad de organizar el Bicentenario. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos con el 0.34 del presupuesto de la Nación? Necesitamos que se reconozcan las industrias culturales y necesitamos también reconocer, por supuesto, y felicitar los avances porque hemos dado pasos importantes en la cultura en los últimos años. Pero también debemos ver cómo se gasta cada centavo en el ministerio, porque es poco el dinero y muchas las necesidades. Gastan en servicios diversos y consultorías 102 millones de 573. Entonces esto es alarmante. Se nos caen las huacas, se nos caen las casonas, los museos están empolvados y antiguos. Estamos por recibir un museo gigante que ha costado cientos de millones de soles y recién están haciendo el guión museográfico. Quiere decir que diseñaron el edificio antes de hacer el guión museográfico. O sea, al revés de cómo se hace en el resto del mundo. Tenemos que preocuparnos por convencer finalmente al Estado que una vez que esto prenda, que el sector cultura prenda, va a ser un emporio de desarrollo. No solamente les vamos a parar de pedirles, sino que les vamos a producir. Se han dado pasos bonitos, buenos. Hemos hecho la ley de la Biblioteca Nacional del Perú, hemos hecho la ley del libro, que estamos esperando la definitiva también del Ministerio de Cultura, porque acuérdese, ministra, que esta solamente dura un año. Entonces necesitamos la ley grande del libro para que ningún lector peruano tenga que pagar IGB al momento de comprar un libro. Y también estamos trabajando
en leyes como la del cine. Para mí es muy esperanzador que el ministro Oliva me abra las puertas de su oficina para escucharme. Es primera vez que un ministro de Economía me escucha en un proyecto de cultura y yo sé que vamos a llegar al final a una fórmula en que los gremios cinematográficos puedan tener su esperada ley. Hace 24 años que esperan una ley de cine en el gremio cinematográfico. Decirles que la ley del artista no es un folio lleno de hojas, sino es una ley laboral que pretende formalizar a un sector que vive a la deriva y que no tiene esperanzas. Le agradezco al ministro Cristian Sánchez, que en este momento no está, por estar trabajando codo a codo conmigo la futura ley del trabajador del arte. En fin, decirles que todo lo bueno que estamos logrando, por supuesto que se aprecia, pero se necesita tanto más. Hoy ha sucedido una tragedia en el Perú. Se ha perdido un documento firmado por el general San Martín en el Archivo General de la Nación. Ha salido en medios. Yo vi ese documento en una de mis visitas, fue uno de los primeros lugares que visité en mi primera gestión en la Comisión de Cultura. Y desde ese día no he parado de hacer un reclamo a los 4 ministros de Cultura con los que he dialogado. Necesitamos un local para el Archivo General de la Nación. Algunas personas se preguntarán, ¿pero de qué habla este hombre? Señores, sin el Archivo General de la Nación, nosotros no hubiéramos ganado el juicio que tuvimos en La Haya por los problemas con nuestro vecino del sur. Entonces, esta es la importancia, pero este es uno de los aspectos, porque la historia, la esencia de lo que somos, el país, la nación que somos diversa, pero unida, está en el Archivo General de la Nación. Necesitamos un local. Entonces yo hoy, porque no quiero hacerla larga, voy a insistir por tercera vez en que se incluya esta disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Cultura para que excepcionalmente se financie con cargo a los saldos presupuestales del presente ejercicio el expediente técnico del... Para que concluya, por favor. El expediente del proyecto con código único 2233917 denominado Mejoramiento del Servicio y Conservación del Patrimonio Cultural Archivístico de la Nación, del Archivo General de la Nación, sede Pueblo Libre, Distrito Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima, hasta por un monto de 3.485.880 soles. El presidente de la Comisión de Presupuestos ya tiene el oficio en que le pido esto y solamente les voy a contar por qué hay que apoyar la cultura. 30 segundos para que... De la brillante pluma del congresista Cheput, una ley que llegó a mis manos como presidente de la Comisión de Cultura que decía que había que abrir los museos todos los domingos, ¿no? Primeros de cada mes. Ha sido un suceso. Esto nos ha mostrado el interés del pueblo peruano. Ministra, esto hay que hacerlo con conciertos, con ballet, con exposiciones pictóricas, con todo tipo de manifestaciones. Y como se me acaba el tiempo, le quiero decir, ya lo último. Presidente, no me corte. No podemos tener, no me corte, presidente. Para que concluya, por favor. Si nosotros nos preciamos de proteger a nuestros elencos nacionales, no podemos tener empleados en la Orquesta Sinfónica, en el Ballet Nacional, pagando recibos por honorarios. No nos corresponde. Se lo suplico, ministro de Economía, ministra de Cultura. Trabajemos, es duro, lo sé que es duro, Patricia, pero vamos a trabajar en esto. Gracias. Señores congresistas, la idea de darle corrido los 5 minutos era justamente para no cortarles en el momento de su intervención. Pero lo que estamos viendo es que los 3 minutos se convirtieron en 5 y luego igual piden ampliación y adicional, entonces no tiene sentido. O regresamos a los 3 minutos y le damos 2 minutos adicionales, o respetan los 5 minutos, por favor, porque si no, no vamos a terminar nunca. Tiene la palabra congresista Juan Cheput. Gracias, señor presidente. Me pidió una interrupción Mercedes Arauz, pero no la veo. Dalmiro Palomino, si usted me permite, señor presidente, me ha pedido una interrupción. Congresista Palomino tiene la interrupción.
Presidente, muy buenas tardes. A través de la presidencia quiero dirigirme a la representación nacional y al Premier para informarle. No es posible, presidente, estando próximos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia, no pueden perderse los documentos históricos de nuestra nación. Sean sustraídos. Esta denuncia se hizo pública a través de la prensa nacional, la desaparición del manuscrito del Libertador de José de San Martín, que se encontraba en el Archivo General de la Nación. Consiste en una carta de liberación de una esclava. Exijo a las autoridades involucradas que informe a la Comisión de Cultura las acciones adoptadas para recuperar este valioso patrimonio cultural. Señor Premier, quiero exhortar a través de todos los presentes hasta cuándo nuestro patrimonio histórico-cultural de nuestro país. ¿Segunda interrupción? No, la segunda interrupción, congresista Arauz. Sí, presidente, muchísimas gracias. Se refiere a la sede interinstitucional del Ministerio del Ambiente, que como es una entidad relativamente nueva, no tiene una sede institucional y todo lo tiene alquilado. Y ha estado con un lugar que no es hábil para la utilización. Entonces, la disposición sería esta. Autorícese a los organismos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente, integrantes del sector ambiental, durante el año fiscal 2019, efectuar transferencias financieras a favor del Ministerio del Ambiente con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, con la finalidad de financiar los costos que impliquen la ejecución del proyecto de inversión, construcción de la sede institucional sectorial para los pliegos integrantes del sector ambiente en el terreno del inmueble donde funciona la sede del pliego, meteorología y el CENAMI, incluyendo los costos de mudanza de dicho pliego en tanto se combine el proyecto de inversión. Las transferencias financieras autorizadas en el párrafo precedente se aprueban mediante resolución del titular del pliego, preinforme favorable de la Oficina de Presupuesto, la que haga. Para que concluya. Sí. Las entidades que a su vez, las entidades del Gobierno Nacional que transfieren los recursos. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial del Peruano. Los recursos públicos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó la transferencia. Gracias. Congresista Chiput. Presidente, en primer lugar mi saludo al señor presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y a los distinguidos miembros de su gabinete. En primer lugar, señor presidente, quiero adherirme al pedido del congresista Francisco Petrosi y del presidente de la Comisión de Cultura, Dalmiro Palomino, en el sentido de que es muy importante brindar los recursos necesarios al expediente técnico para la construcción del Archivo Nacional de la Nación, que se trata tan solo de 3,5 millones de soles. Y digo tan solo porque en relación al valor de nuestro Archivo Nacional es realmente desproporcionado hacer algún tipo de comparación. Y sería una vergüenza para el país que a 2 años del bicentenario sea desalojado de los húmedos sótanos del Poder Judicial el Archivo Nacional, que es el riesgo que está corriendo porque ha salido una condena en estos momentos, un fallo del Poder Judicial pidiendo el desalojo de nuestro Archivo Nacional. Por lo tanto, me auno a las palabras de Francisco Petrosi y de Dalmiro Palomino en ese sentido. En esta oportunidad, señor presidente, más que intervenir en el debate, quisiera solicitar una suerte de complemento al presupuesto en relación a disposiciones finales. En primer lugar, aquellas que tienen que ver con el proyecto especial de los Juegos Panamericanos, que desde mi punto de vista es una obra de gran ingeniería y que se está llevando con mucho profesionalismo. Como se sabe, los Juegos Panamericanos, señor presidente, constituyen el tercer evento deportivo a nivel mundial luego de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. Y en ese sentido tiene personal muy calificado y goza, por otro lado, de un presupuesto que en algunos casos es superior al 200% de cualquier sector. En ese sentido se pide la siguiente disposición. Autorízase al director ejecutivo del proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos del 2019 y 6º Juegos Parapanamericanos a designar en la categoría F5 a las posiciones de la estructura funcional del manual de operaciones del citado proyecto especial, siendo aplicable para ello y hasta un máximo de 5 puestos directivos las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley 29.806 y normas reglamentarias.
Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, autorízase en el año fiscal 2019 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, Unidad Ejecutora 013, Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos 2019, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento de las contrataciones efectuadas conforme a lo señalado en el párrafo precedente de la presente disposición. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el MEF y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a propuesta de este último, el cual deberá estar publicado en el Diario Oficial del Peruano en un plazo que no podrá exceder del 21 de enero del 2019. El otro elemento tiene que ver con el Ministerio de Justicia y tiene como objetivo continuar con las acciones de mantenimiento de los centros juveniles dispuestos en el marco del Decreto Legislativo 1299, que son muy importantes, señor presidente, y que permitirían al Ministerio de Justicia cumplir con la utilización de la incorporación de los créditos presupuestarios asignados al Decreto de Urgencia 006-2018, de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del año pasado. En ese sentido, se propone el siguiente articulado. Disposición final. Para garantizar en el año fiscal 2019 la continuidad de las acciones de mantenimiento de los centros juveniles en el marco del Decreto Legislativo 1299, decreto legislativo que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social de las adolescentes en conflicto con la ley penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los créditos presupuestarios asignados mediante el Decreto de Urgencia 006-2018 de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2018 para ejecutar dichas acciones. Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, exceptúase de lo dispuesto en el literal A del artículo 18 en el literal A del párrafo 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez a que se refiere el párrafo 16,4 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de los créditos presupuestarios se realiza hasta el 30 de enero del 2019 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente. Y luego también en relación al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiempo adicional. Es un asunto narrativo, señor presidente, voy a hacerlo lo más rápido posible. En lo que se refiere al MEF, uno que tiene que ver con el incentivo único. La disposición sería la siguiente. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a establecer durante el año fiscal 2019 el nuevo monto de la escala base del incentivo único, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Para efecto de lo dispuesto en la presente disposición, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emite la respectiva resolución directoral por cada unidad ejecutora, tomando en cuenta los nuevos montos de la escala base determinado del monto y la escala de incentivo único resultante de la implementación de la presente disposición, y procede al registro de las mismas en el aplicativo informático de la planilla única de pago del sector público. La presente disposición queda exonerada de las prohibiciones establecidas en el literal A5 de la novena disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y del artículo 6 de la presente ley. Y finalmente, señor presidente, una que tiene que ver con la productividad de los trabajadores que se quedan a trabajar más allá de las 9 de la noche y que en muchos casos no gozan de ningún tipo de estímulo ni reconocimiento. La propuesta sería la siguiente. En el marco del Decreto Legislativo 276 y Decreto Legislativo 1057. La propuesta sería: autorícese a las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales el otorgamiento de un cupón o vale por concepto de alimentación hasta por el monto de 25 soles por cada día efectivamente elaborado, a favor del personal administrativo sujeto a los decretos legislativos 276 y 1057 que elaboren dichas entidades. Para que concluya. Gracias, señor presidente. Y que desarrolle actividades luego de cumplir la jornada laboral ordinaria, siempre que permanezcan y realicen labores efectivas hasta después de las 21 horas, las cuales deberán estar debidamente sustentadas y justificadas por la autoridad competente. El referido beneficio se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual establece las condiciones, criterios y mecanismos complementarios para la aplicación de la presente disposición. El citado beneficio no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable.
y no está sujeta a cargas sociales. Para la aplicación de la presente disposición, exceptúese de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. Asimismo, lo dispuesto en la presente disposición. Tiempo para que concluya. Sí, se financia con cargo al presupuesto institucional de cada entidad pública sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo.